Bendiciones, queridos hermanos. Seguimos aquí tratando este tema interesante sobre la jerarquía de la iglesia. Hemos comenzado a hablar desde una manera genérica. Estamos ya en el tema de los obispos y sus colaboradores, que son los presbíteros. Ellos tienen lo que son los triamúnera, o tres funciones que tienen cada uno de ellos, que es el de enseñar, el de santificar y el de gobernar. Son unas misiones específicas que tienen, como los que han sido llamados y sacados del rebaño para estar al frente y servir al pueblo de Dios. Entonces vamos a desarrollar estas tres misiones. Empezaremos por la misión de enseñar. Los presbíteros, colaboradores de los obispos, tienen como primer deber el anunciar el evangelio, anunciar la buena nueva de Dios a todos los miembros dentro del cuerpo y también fuera del cuerpo, por la orden que el Señor nos ha dado a todos. Son ellos realmente los que son los heraldos del evangelio. Yo sé que suena a esta asociación privada de fieles, también conocido como caballeros, los caballeros de la Virgen, pero los verdaderos heraldos del evangelio pues son los obispos, que llevan nuevos discípulos de Cristo, y son también los maestros auténticos, por estar dotados de la autoridad de Cristo para enseñar. Para mantener a la iglesia en su pureza y mantener esa fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a la iglesia una participación en su propia infalibilidad. Por medio del sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe, bajo la guía del magisterio vivo de la iglesia. Ustedes han escuchado muchas veces que hemos hablado del tema del magisterio, a qué nos referimos como ello. La misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos, y garantizar la posibilidad objetiva de profesar sin error una fe auténtica. Eso es parte de lo que hace el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia lo encontramos, por ejemplo, en los concilios ecuménicos, en las definiciones de verdades de fe que hace la iglesia y en los dogmas. Todo eso son pues parte del magisterio vivo y auténtico de la iglesia. El oficio pastoral del magisterio está dirigido así para velar que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres. El ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades. El romano pontífice, como cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama con un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y de moral. La infalibilidad prometida a la iglesia reside también en el cuerpo episcopal, cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico, como ya le comenté. Cuando la iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles, cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro.
y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la iglesia, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbre. A esta enseñanza ordinaria, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. Aterrizo esto para que me puedan entender mejor. El Papa, cuando habla es cátedra, es decir, desde la cátedra de Pedro, y él define, y él dice que desde ahora la Iglesia debe de creer en esto, porque ha sido revelado esto. Todos nosotros, los fieles católicos, debemos dar un asentimiento de fe a esa definición que ha hecho el Papa. Cuando lo hace, y él normalmente hace eso de forma solemne, y lo hace de manera solemne, por ejemplo, cuando lo hace en un dogma, cuando todos estos dogmas que hemos tenido, que por ejemplo suelen decirnos en virtud de la potestad recibida, pues declaramos, confesamos y proponemos a la Santísima Virgen María como Inmaculada de todo pecado original. Ya está proponiendo una verdad de fe que debe ser asentida por todos los fieles católicos con la obediencia de la fe. Eso es lo que quiere decir cuando el Papa habla. Es el Papa el único que tiene esa potestad. Ahora, también los obispos en su conjunto, cuando hay un concilio ecuménico, pueden llegar a formular alguna verdad, algún dogma. Claro, todos los concilios, como hemos hablado, para que sean concilio ecuménico, tienen que estar bajo la aprobación del Papa, o al menos que él autorice a reunirse con ese concilio. Al fin y al cabo, él es el que tiene que rubricar todo lo que se trata en ese concilio. Y también se nos habla de que los obispos pueden en su día a día, como maestros de la enseñanza de la verdad, en su magisterio ordinario, pueden enseñar cosas de fe y de costumbre que nosotros debemos asentir de una manera religiosa, que es una prolongación de ese asentimiento de la obediencia de la fe que debemos a una definición de la Iglesia. Ojo, siempre esto se supone que es cuando no atente al conjunto de la fe o al depósito de la fe. Un obispo que enseña algo contrario a la fe, por la situación que sea, pues no se le debe ningún tipo de asentimiento, claro está. Porque siempre su magisterio tiene que estar en concordancia con el depósito de la fe, con el magisterio universal, con el romano pontífice. Luego tiene otra misión, la misión que enseñamos fue la de enseñar. La segunda misión es la de santificar. El obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, en particular en la Eucaristía, que él mismo ofrece o cuya oración asegura por medio de los presbíteros, sus colaboradores, porque la Eucaristía es el centro de la vida de la iglesia particular. El obispo y los presbíteros santifican la iglesia con su oración y con su ejemplo, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. ¿De acuerdo? Es lo que hemos tocado antes. Ellos no están ahí para ser como reyes feudales a los que todo el mundo les debe pleitesía. No, ellos están ahí para cuidar el rebaño, para pastorearlo, para que no le falte ese alimento de la Eucaristía, ese alimento de la palabra. Está ahí para velar por ellos, para ministrarles los sacramentos. Ese es su llamado, no tiranizarlo. Tiranizarlo es, no, aquí el que mando soy yo, aquí se hace lo que yo quiera. No, él está ahí para estar adelante, el primero, ahí el que da la cabeza. Me refiero tanto a la diócesis como a la parroquia. Es así, el sacerdote está ahí puesto por Dios para que pastoree ese rebaño, pero no para
ser el dueño del rebaño. El dueño del rebaño es Cristo Jesús. Él es un servidor. Y así es como llegan a la vida eterna junto con el rebaño que les fue confiado, porque esa es su vocación. Y si se desvían de su vocación, pues pueden perderse ellos y pueden hacer perder el rebaño del Señor. Y por último, la misión de gobernar. Los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobiernan a las iglesias particulares que les han sido confiadas, no solo con sus proyectos, con sus consejos y con su ejemplo, sino también con su autoridad y potestad sagrada, que debe, no obstante, ejercer para edificar con espíritu de servicio, que es el de su maestro, siempre acentuando el tema del servicio. Jesús lo dijo: yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Y eso es lo que hacen los obispos y los sacerdotes. No han venido para ser servidos, sino para servir. Esta potestad que desempeñan personalmente en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata. Su ejercicio, sin embargo, está regulado en último término por la suprema autoridad de la Iglesia. Pero no debe considerarse a los obispos como vicarios del romano pontífice, cuya autoridad ordinaria e inmediata sobre la Iglesia no anula la de ellos, sino que al contrario la confirma, tutela la del romano pontífice. Esta autoridad debe ejercerse en comunión con toda la Iglesia y bajo la guía del romano pontífice. Ese es el recto orden. No un obispo por su lado, un sacerdote por su lado, no. Siempre todos unidos bajo la guía del romano pontífice. El buen pastor pues será el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo. Consciente de sus propias debilidades, el obispo puede disculpar a los ignorantes y a los extraviados. No debe negarse nunca a escuchar a sus súbditos, a los que cuida como verdaderos hijos. Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su obispo, como la Iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre. Termino leyéndoles estas palabras de San Ignacio de Antioquía. Obedeced todos al obispo como Jesucristo a su Padre, y al presbiterio como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, respetarlos como a la ley de Dios. Que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la Iglesia. Está claro, esto siempre se ha observado desde el inicio de la Iglesia, bueno, de San Ignacio de Antioquía, desde los primeros siglos de la Iglesia. Siempre ha sido así esta estructura. Todo el mundo lo ha tenido claro. Los apóstoles y los sucesores de los apóstoles están puestos ahí para el pastoreo del rebaño, con estas tres misiones de enseñar, santificar y gobernar al pueblo de Dios. Cuando se habla de gobernar, vuelvo y lo digo, es un gobierno para el servicio, no como si fueran reyes o príncipes, sino para servir al rebaño, para que el rebaño no le falte nada, estén cuidados y tengan todos los bienes necesarios, todas las herramientas, todos los sacramentos necesarios para llegar a su santificación, que es ese abrazo eterno de la Iglesia militante que se volverá triunfante. Aquí dejamos un momento de teología. En nuestro próximo encuentro hablaremos ya de los fieles cristianos laicos. Tocaremos este tema ya entrando a los laicos. Así que no te lo pierdas.